Dentro de la clasificación del derecho romano, que es pues prácticamente el origen de la ciencia jurídica, al menos en el contexto latino, existió desde el comienzo prácticamente una clasificación y dentro de esa clasificación ya se hablaba del derecho natural. ¿Y por qué los romanos, que eran buenísimos en muchas cuestiones, pero especialmente en las jurídicas, decidieron hablar de esta acepción de la palabra derecho que se mantiene hasta el día de hoy en cualquiera de los libros de introducción? La razón es pues que se dieron cuenta que había dos tipos de leyes, ¿no? En cuanto a su origen, en cuanto a su naturaleza. Las leyes creadas por el ser humano, es decir, que están en nuestra cancha, hoy llamadas o agrupadas en el derecho positivo, pero que había y hay otras que no tienen nada que ver con nuestra voluntad, porque estamos condicionados a ellas, hagamos lo que hagamos, y son las leyes de la naturaleza, o sea, el derecho natural. ¿Por qué hablar de esto hoy? Porque pareciera que el derecho natural es una imposición de ciertos sectores conservadores o, como piensan algunos, una construcción social, pero no es cierto. El derecho natural no es un tema de conservadores, el derecho natural no es una construcción social, el derecho natural es la realidad, una realidad de la que no tenemos la capacidad o la facultad de escapar. Y por eso es muy importante reconocer la importancia que tiene el justnaturalismo en el orden personal, pero también en el orden social. Voy a poner un ejemplo de por qué digo que el derecho natural es la realidad pura, simple y llana. Supongamos que un grupo de diputados, por mayoría, aprueban que ahora, en vez de llover agua, va a llover miel. Pues por mucho que se sigan los pasos del proceso legislativo, no se va a dar una alteración en el ciclo del agua y no vamos a tener miel en vez de la lluvia, digamos, convencional. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de la lluvia es de derecho natural y está fuera del alcance, pues, de cualquiera de los tres poderes. Y así lo podemos evidenciar con leyes relacionadas con la genética, con la biología, con la física, la química. Pensemos tan solo en la ley de gravedad. Hay cuestiones que no están al alcance de nuestra mano. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que el derecho positivo exista, o sea, no puede haber un abogado que niegue pues la necesidad de crear leyes que sí dependan de nosotros. Sin embargo, ¿cuál es el límite? Pues el límite es siempre que no pretendan limitar o cambiar el derecho natural. ¿Y por qué no cambiar o limitar el derecho natural? Porque no se puede. Pero el hecho de decir no se puede, no lo digo en el sentido de que por una ideología no se haga, sino porque simplemente está fuera de nuestro alcance. Por eso dice el derecho natural que nos rebasa y nos mantiene en ruta. Por lo tanto, aquello que esté en nuestras manos regular, pues lógicamente hay que regularlo, no podemos evadir esa responsabilidad jurídica. Pero si no queremos terminar con leyes que no incidan en la realidad, sí que tenemos que reconocer que hay normas preestablecidas que influyen directamente en nuestra vida, en nuestra configuración humana y que no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlas porque no están a nuestro alcance. ¿Y por qué no están a nuestro alcance? Para ayudarnos a mantenernos en ruta. El mundo, el universo, lo que existe tiene un orden
y ese orden está encaminado a un fin. ¿Por qué hay reglas que nos producen efectos, estemos o no de acuerdo con ellas? Pues porque no podemos quebrar ese cauce necesario para que el río fluya sin que se salga y provoque estragos. Entonces, el derecho natural no viene a frustrarnos, viene a recordarnos nuestra originalidad. El derecho natural no viene de una ideología, sino de la realidad del plano en el que somos, en el que existimos, en el que nos movemos. El derecho natural no impide el positivismo, pero sí le pone un cauce, le pone una serie de vías para que, como decía, llegar a esa meta, a ese puerto, ¿sí? A ese destino. Y bueno, entender que por más disposiciones o construcciones legales que hagamos, hay cuestiones que están a nuestro alcance, pero hay otras que no lo están. Y aunque nos pueda sonar misterioso que no lo estén, es para que de alguna manera, en medio de las confusiones, de las crisis, de las dificultades, pues tengamos un horizonte cierto. Una persona que no tiene certezas se la vive dando vueltas en círculo. Una que sí las tiene sabe a dónde llegar. Entonces el derecho natural evita que traicionemos a nosotros mismos o que nos volvamos víctimas de nuestras propias circunstancias, ¿no? Entonces, me parece a mí que el derecho natural, pues es una acepción importante, reconocida por los romanos y que nos ayuda a no perder los pies de la realidad. Por supuesto, nos tenemos que hacer responsables, tenemos que evitar cuestiones ideológicas, pero el derecho natural no lo podemos obviar, no lo podemos quitar. Cuando se intenta quitar, viene un colapso que tampoco proviene de un castigo, sino de una causa-consecuencia, porque intentar una norma que contravenga el derecho natural solo va a llevar a la frustración, ya que no se producirá ningún cambio, porque es algo que nos precede y es algo que nos trasciende. Así que el derecho natural no es un enemigo, sino más bien un amigo que nos permite ser nosotros mismos y que nos encausa. No es una frustración, no es un sometimiento, es un cauce que nos permita llegar a la meta, a la realización, a la felicidad de nuestra persona y por supuesto del entorno social que necesita ser fiel a sí mismo, aceptarse como es. Y en esa aceptación pues están estas leyes establecidas en la naturaleza, como por ejemplo la ley de gravedad, de la que pues mientras estemos en este plano, en este mundo, no podemos escapar. Y no podemos escapar porque responde una lógica. ¿Se imaginan qué sería de nosotros si estuviéramos flotando en la estación espacial? Existe la tecnología y las condiciones para hacerlo, pero en el planeta sería un caos absoluto que no coincidiría con nuestro estilo de vida, con el diseño de nuestro cuerpo, con las condiciones propias de la humanidad. Si hay gravedad es porque responde a una necesidad que, como he dicho, nos precede y nos trasciende. Por lo tanto, el derecho natural nos mantiene en ruta, hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo entendiendo en su contexto. Y de esa manera, pues no dejarnos distraer por otras cuestiones o por promesas de erradicación de este derecho, porque simplemente no está en nuestras manos. Y conviene que no esté, pues para que no seamos presas de la confusión, de la crisis, sino mantener esa ruta que garantice la realización personal y también una realización del orden social y de las relaciones humanas.